Hola a todos, me da mucho gusto poder volver a encontrarme con todos ustedes para comentar las lecturas del domingo, tratando de descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir en este día. En este domingo celebramos el domingo número 27 del tiempo ordinario. Y en este día Dios nos va a hablar acerca de la fe. Estaba yo tratando de pensar cómo poder explicar las lecturas del día de hoy y curioseando encontré en YouTube un video acerca de los mejores momentos en la historia del deporte. ¿Y saben qué es lo que tienen de común casi todos estos grandes momentos de la historia? En que un equipo, un atleta, un jugador, en el momento menos esperado, ganaba el partido, la competencia. Una canasta en el último segundo, una remontada en un partido de fútbol, una caída en una carrera y que se levanta para ganar al final. Y así cada uno de esos momentos en que parecía que estaba todo perdido y sin embargo no se perdía la esperanza, se ponía el mejor esfuerzo y al final se ganaba, sin que nadie lo esperara o contra todos los pronósticos. Bueno, pues yo creo que eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer sin ver, poner nuestra confianza en Dios. Y hoy Jesús quiere que pensemos en esto, para que no nos olvidemos nunca que detrás de todo está la mano de Dios y que Él nos tiene, que Él nos cuida, que Él nos protege siempre, que Él no se olvida de nosotros. Vamos a ver entonces qué es lo que Dios nos dice en las lecturas de este día. La primera lectura está tomada de la profecía del profeta Habacuc. Habacuc vivió más o menos en el año 600 antes de Cristo y era una época muy difícil porque los caldeos habían invadido la tierra de Israel donde vivían ellos y parecía que todo estaba perdido. Fíjense lo que dice el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches y clamaré hacia ti violencia sin que tú lo salves? Habacuc siente esa desesperación de que a veces parece que sus oraciones no eran escuchadas. Pero fíjense lo que dice Habacuc. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Dios tiene un momento preciso en donde se va a cumplir su voluntad. Y al final termina, el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Por su fidelidad, porque tiene fe, porque es fiel. El Salmo responsorial este domingo está tomado del Salmo 94. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Escuchar a Dios. Cuánto trabajo nos cuesta a veces creerle a Dios cuando nos habla, cuando nos dice que no nos preocupemos, cuando nos dice que tengamos fe. Ojalá escuchen hoy la voz de Dios. Ojalá que no tengan miedo cuando Dios te dice yo te protejo. Ojalá que no necesites otras opiniones cuando Dios te dice cuál es su plan maravilloso. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan en su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Este día de Masá en el desierto es el día en que los israelitas se rebelaron contra Dios, después de que habían visto todo lo que Dios, lo que Yahvé había hecho por ellos en Egipto, y dudaron de Dios y temieron que iban a morir todos en el desierto. Y a Dios le dolió esta falta de fe de los israelitas. Sin embargo, los lleva, como siempre, al final a la tierra prometida. En la segunda lectura, continuamos leyendo la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Timoteo, que estaba como apóstol tratando de predicar en la ciudad de Éfeso a un pueblo que no conocía a Dios. Pero ¿qué es lo que le dice San Pablo? Te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza. No tengas miedo, el don que has recibido, el Espíritu Santo, te va a dar la fortaleza para que soportes las dificultades y para que triunfes al final. Y le dice más adelante,
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. ¿Cuántas veces le habrá insistido San Pablo a Timoteo que no dudara, que tuviera fe? Y lo mismo nos lo dice hoy a nosotros. No dudes, no tengas miedo. Dios al final cumplirá. A mí me gusta decirle a la gente como ejemplo que cuando le pedimos algo a Dios es como cuando compramos algo en AliExpress o en Wish o en algunos de estos servicios de China. Porque nosotros lo pedimos, pero al final no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Puede llegar a las 2 semanas, puede llegar a los 3 meses. Al final llega, pero en un momento podemos estar desesperados pensando que se habrá perdido en el camino. Dios siempre cumple. Y en el Evangelio de hoy, que como los anteriores domingos está tomado del Evangelio de San Lucas, hoy comenzamos el capítulo 17, Jesús les está hablando acerca del perdón y de que tenemos que perdonar siempre. Pero los apóstoles dudan y le dicen a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Se sienten faltos de fe. Y Jesús les dice: si tuvieran una fe pequeña como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Y es que a veces nuestra fe ni siquiera es tan pequeña como un grano de mostaza. Jesús quiere que fortalezcamos, que creamos más en Él, que confiemos. Siempre que Jesús va a realizar un milagro en el Evangelio, pide a la fe de la gente y les dice: ¿crees que puedo hacerlo? Mujer, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me pides? Y ahí es cuando Jesús realiza el milagro, cuando encuentra fe en las personas. Tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan que lo dice muchas veces Jesús en el Evangelio? Pues hoy Jesús de nuevo trata de fortalecer la fe de sus discípulos. Les dice que cuando hayan hecho todo lo que tienen que hacer, digan: somos unos simples siervos, hemos cumplido lo que teníamos que hacer. Hemos puesto nuestra parte y ahora Dios completará lo que falta. Esa es la confianza que tenemos que tener. Por eso Jesús podía multiplicar los panes, por eso podía revivir a los muertos, por eso podía curar a los enfermos, porque creía en Dios. Acuérdense de la oración de Jesús: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Él lo sabe, Él tenía esa confianza. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No perder nunca la esperanza de que Dios nuestro Señor nos va a cuidar. Por eso nuestra fe tiene que tener 3 características muy importantes, no lo olviden. Primero, una fe humilde. Acercarnos con humildad a Dios, diciéndole: Señor, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, pero confío en que tú completarás. Segundo, una fe confiada. Una fe que pone su esperanza como en una roca en Dios nuestro Señor. Y tercero, una fe que se testimonia. Es una fe que tenemos que demostrar a los demás. No tengamos nunca miedo de decirle a los demás que nosotros confiamos en Dios, en que sabemos que Dios está detrás de todo. A veces en una dificultad económica, en una enfermedad, en la muerte de un ser querido, se puede poner en duda nuestra fe. Podemos desconfiar de Dios cuando las cosas no resultan, cuando parece que todos nos atacan. A veces nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? No nos damos cuenta que Dios ha estado siempre con nosotros. Como la historia de San Agustín, que cuando veía la película de su vida, en los momentos más difíciles veía solamente unas huellas sobre la arena y le preguntaba a Jesús: ¿dónde estabas tú en esos momentos? Y Jesús le dice: esas huellas que ves eran las mías, yo te llevaba en mis brazos. Así es Dios nuestro Señor, siempre se cuida de nosotros. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Tengamos esa fe que llevó a los santos incluso a dar la vida por Cristo, a darla consagrando su vida a Dios o a darla defendiendo su fe. Podemos decir esa oración que se le atribuye a San Francisco y que todos ustedes conocen, que dice lo siguiente: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo la verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo la luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar.
porque dando es como se recibe, olvidando se encuentra y muriendo se resucita a la vida eterna. Dios nuestro Señor al final nos va a cumplir y nos daremos cuenta cuando lleguemos al cielo de que Dios nunca nos abandonó. Tengan fe, confíen en Dios. Fe humilde, fe confiada y fe que da testimonio. Les deseo a todos que tengan una muy buena semana. Los tendré presentes en mis oraciones y nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga mucho.